Alcohólicos Anónimos. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico, soy neurótico y bueno, decía que la Organización Mundial de la Salud ha tenido que ver mucho en el análisis y proyección del programa de Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos es la base para nosotros, los neuróticos, el principio que encontró un Robert Grover para desarrollar una teoría independiente a la de Alcohólicos Anónimos, formando así la Asociación de Neuróticos Anónimos en cuanto a lo que escribe Robert Grover acerca de la salud y la enfermedad mental y emocional. Nos habla mucho acerca de lo que dice el segundo paso: sano juicio es salud mental. Tener sano juicio es salud mental, lo cual significa que hoy podemos hacer un recordatorio al mundo de que seguimos siendo o seguimos participando en la sanidad de las emociones de las personas para que obtengan una salud mental, limpieza mental. El programa de Neuróticos Anónimos está creado para ayudar a las personas, a todas las personas que tengan el firme deseo de sanar de sus emociones, parar de sufrir. Por eso cada día nos esforzamos para hacer lo mejor que hemos logrado con nosotros mismos, compartirlo con otras personas en base a las investigaciones y las prácticas que hemos hecho de manera personal, como también hemos logrado comprender a través de lo que el doctor Grover escribió acerca de la salud mental. Así que estamos encantados que el día de hoy podamos hacer este recordatorio importante a nivel mundial y unirnos al calendario sobre el festejo de la salud mental. Así que tengamos buen ánimo porque todos los grupos que trabajan de alguna manera u otra con el espíritu humano trabajan con la sobriedad, el equilibrio y la curación de nuestras emociones. Así que muchas gracias, felicidades a todos y adelante. Gracias, Víctor, por estas bellas palabras de festejo de un año más de la salud mental y emocional, que obviamente pues festejamos aquí en Neuróticos Anónimos. Y bueno, pues vamos a iniciar, compañeros, con esta segunda tradición. Ya saben la dinámica, leemos un párrafo, vamos a algunas preguntas, pueden contestar ustedes bajo su entendimiento de la lectura, su opinión, su experiencia. Adelante, todo es válido. Y bueno, pues vamos a iniciar. Dice, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia de nuestros grupos. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Y nos dice la primera pregunta, ¿cuál es el propósito de nuestro grupo y cuál es su autoridad fundamental? ¿Quién quiere participar, compañeros? Adelante. Con un levantamiento de manos, abriendo sus micros. ¿Quién desea compartir? Pues aquí nos dicen, ¿no?, que el propósito eh, de nuestro grupo, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, ¿no?, que se manifiesta a través de la conciencia de los compañeros, ¿no? Ajá. Adelante, Gladys. Hola compañeros, les saluda Gladys P. Es un gusto para mí estar compartiendo esta reunión con ustedes y pues sí, celebrando el Día de la Salud Mental. Así es, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces dice, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestros grupos.
Fíjense, compañeros, que a mí no me servía de nada absolutamente participar en la iglesia, participar en grupos, ir a misa todos los días, ir con sacerdotes, ministros, pastores, psicólogos, psiquiatras. Nada, nada de eso me funcionó. Yo fui una de las personas que anduve de en médico y tenía una gran bolsa de medicamentos porque no me terminaba los tratamientos, pero cuando yo descubrí que realmente mi cuerpo estaba sano, porque el cuerpo es bien sabio, y al final yo voy descubriendo que el cuerpo solito se va como regenerando. Entonces, yo hasta que no descubrí que yo lo que necesitaba era poner a Dios primero, antes que todo, a mí nada me funcionaba hasta que no logré eso, compañeros. Nada, nada me funcionó. Era un sufrimiento tan grande que llegué a un punto, fíjense, compañeros, que no podía tragar. Era como ansiedad. Yo hacía todo el proceso, me ponía la comida en la boca y hacía todo el proceso y a la hora de tragar estaba la garganta totalmente cerrada y de verdad era un sufrimiento tremendo. Y vine y, compañeros, desde que Dios gobierna mi vida y pongo en práctica lo que aprendo, pues he mejorado mucho. Les puedo decir que un 30%. No van a creer tampoco que un 100%, un 30% he mejorado. Y sé perfectamente que si yo de verdad no fuera tan rebelde, no tuviera tanta soberbia, yo estuviera mejor de mi alma, de mi salud mental. Pero sí, compañero, la literatura es bien clara, ¿verdad? Y Dios es un Dios amoroso, no ese Dios que a mí me habían dado, que a mí me habían ofrecido, a mí me habían presentado, que te va a tragar la tierra cuando era niña, ¿verdad? Te va a tragar la tierra, Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno, eres una mala, es una pecadora. No, compañeros, yo cuando descubrí que la que se alejó fui yo. Y la que me sostuvo en ese desorden que tuve en la vida fue Dios. Yo estaba ciega, compañeros, realmente. Y hoy de verdad me funciona un montón ser agradecida, ¿sí? Estar agradecida por todo lo bueno que Dios me ha dado. Eh, no puedo, no puedo estar más agradecida y que pues los grupos surgieron a través de la pandemia y ahí fue donde cambió mi vida. Hacer los 12 pasos, leer las 12 tradiciones, asistir a las juntas, poner a Dios en el centro de mi vida y si presto un servicio, hacerlo para Dios. Si yo voy a escuchar una charla o estoy aquí en el grupo, yo no me fijo quién la está dando, quién está, que esta no sabe, que esta de dónde sacó eso. No, yo agarro lo que me interesa. Yo agarro lo que a mí me sirve. Gracias, compañera. Y me ha funcionado un montón, compañeros. Para finalizar, ayer fue jueves, pues decía una lectura o una meditación en mi grupo de la iglesia que decía, no te sirve de nada venir, estarte sentado 1 hora si sales igual. ¿Verdad? Entonces a mí no me va a servir de nada pasar 1 hora y media con ustedes y voy a seguir con mi misma forma de ser. Tengo que ir cambiando poco a poco, compañeros. Esto es poco a poco. Muchas gracias, compañera. Gracias, Gladys, por tu compartir. ¿Alguien más, compañeros, que desee contestar la pregunta? Adelante, Aide, gracias. El propósito, buenas tardes, compañeros, lo dice el enunciado. El propósito es recuperarnos, auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. ¿Y quién es esa autoridad? ¿Quién es ese ser humano
tan hermoso que no me juzga, no me critica y no le importó de dónde venía. En mi caso es Dios. Dios que me dio la oportunidad de quitarme todas esas máscaras que cargaba. La hipocresía, el celo. No estoy diciendo que estoy curada, no, tampoco estoy diciendo que soy un ángel. Pero ya no soy la misma loca que cuando llegó, aferrada a un adicto, que mentaba madres, que rompía cosas, que gastaba el dinero como la loca. Así que hoy le doy gracias a Dios, a esa autoridad que para mí es Dios y que no se parece a ninguno de los enfermos y a nadie de los que están allá afuera. Es una autoridad que no me critica, no me manipula, no me juzga. Es una autoridad que se manifiesta en la conciencia del grupo. Esa es la autoridad que a Aide le hacía falta. Ni el mejor marido, querido, amante, nadie la compuso, ni su propia madre que la parió. Así que hoy esa autoridad es la que me respalda, la que me guía y la que me jala las orejas cuando me quiero desviar. Así que hoy le doy gracias a Dios que esa autoridad me dio la oportunidad de cambiar. No tan rápido, porque una vida de 38 años no se cambia tan rápido. Pero gracias a Dios y al programa ya no soy esa loca que llegó hace casi ya 9 años. Felices 24 horas, soy Aide y gracias a Dios estoy aquí. Gracias, Aide. ¿Alguien más, compañeros, para hacer las 3 participaciones de esta primera pregunta de la segunda tradición? ¿Cuál es el propósito de nuestro grupo y cuál es su autoridad fundamental? ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir? Bueno, entonces vamos con el compañero Víctor. Adelante, Víctor. Bien, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental. Sin duda el agnóstico, el ateo, el beligerante y el rebelde, pues no se sienten atraídos por Dios, pero ellos, si tienen la necesidad de buscar la salud, tendrán que empezar con el método de la sustitución, poniendo al grupo como un principio para conocer a Dios. Pero pasado el tiempo, la literatura nos dice que toda persona que siga pensando que el grupo es su Dios o su poder superior, no se ha dado cuenta de la verdadera realidad. El grupo no puede ser Dios, pero está sostenido por un Dios amoroso. La autoridad conferida al grupo, segunda tradición. Dios concede una autoridad al grupo y la autoridad conferida al grupo, que es la conciencia, es decir, todos los participantes del grupo son la conciencia. Y esta conciencia concede una autoridad limitada a una mesa de servidores. Y esta mesa de servidores, cada uno de los servidores tiene una autonomía de servicio. ¿Hasta dónde llega su servicio? El secretario, el coordinador general, el tesorero, el cafetero, el que cuida la literatura o comparte la literatura, todos los comités de servicios auxiliares que pueden ser de instituciones de información al público, de a los profesionales, etcétera. Todos esos comités auxiliares tienen una autoridad conferida
limitada. Como el coordinador de esta mañana, de esta tarde, tiene una autoridad conferida por el grupo limitada. No es una autoridad total. Lo cual quiere decir que los servicios que entre todos hacemos, y hacemos una unidad, somos una autoridad completa en manos de Dios. Cada pieza se mueve a su tiempo y a su momento y de acuerdo a su servicio. Nosotros, de acuerdo a la novena tradición, le damos cuenta a la conciencia. El grupo, la conciencia, le solicita a los servidores el informe. Son directamente responsables ante aquellos que les concedió la autoridad. A los servidores tienen la obligación, el deber de dar informes al grupo. En este estatus de autoridad, cuando el grupo confiere una autoridad a un servidor, si el servidor se equivoca el grupo, porque ellos decidieron ponerlo, ellos le otorgaron la confianza. Si es un tesorero y se roba la séptima, el grupo es el responsable. No es solamente una persona, es el grupo el responsable porque ellos decidieron por esa persona. Así que la responsabilidad no está en una sola persona, sino quien confiere la autoridad. Y es el grupo, la conciencia, quien confiere la autoridad. Por eso la conciencia debe de estar no solamente informada, sino tener formación. Porque cualquiera puede estar informado y vivir equivocado. Pero cuando se tiene una formación espiritual definida, podemos entender que a las personas que elegimos, no las elegimos para rellenar un hueco. Las elegimos porque tienen una capacidad de responsabilidad, pues le estamos confiriendo una confianza importante para el desarrollo de nuestro grupo. Por eso el manual de servicio nos habla acerca de que escojamos las mejores personas que estén entrenadas dentro del programa para ciertos lugares de confianza. Entonces, ¿cuál es el objetivo del grupo? El objetivo del grupo, fíjense bien, el objetivo del grupo es mantener la unidad y el bienestar común para lograr que el grupo permanezca y pueda de esa manera, en base a la práctica de las tradiciones, de esa manera crecer sólidamente dentro de una armonía, pues las tradiciones nunca permitirán que existan jefes o gobernantes. Los grupos que tienen jefes o gobernadores es porque no viven la tradición. O a las personas que se postulan como líderes y empiezan a tratar de controlar y manipular a la conciencia o al grupo, no saben lo que están haciendo. Son ignorantes de sí mismos, siguen practicando la enfermedad y no se sujetan a la autoridad fundamental que es un Dios amoroso. Así que en esta parte, ¿cuál es el objetivo? Es mantenernos como grupo para que podamos transmitir como grupo el mensaje quinta tradición, para que podamos dar en conjunto la bienvenida a otras personas sin importar quiénes sean ni cómo sean. Tercera tradición.
todas las tradiciones solamente tienen un objetivo: mantener la unidad y mantener el bienestar común para poder prevalecer en contra de los deseos personales de los enfermos que sirven. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos con la segunda pregunta que dice, ¿qué significa la frase tal como se exprese en la conciencia de nuestros grupos? ¿Quién desea participar, compañeros, con esta pregunta? Adelante. Pueden abrir su micro, levantar su manita. ¿Qué consideran ustedes que significa esta frase? Que se exprese en la conciencia del grupo. Bueno, por ahí creo que es más adelante en esta misma tradición, no recuerdo bien, que nos habla de la conciencia moral, ilustrada y responsable, ¿no? Si no hay una conciencia responsable, instruida en lo que es el programa, las tradiciones, conceptos, etcétera, pues la expresión de la conciencia de los miembros de los grupos, pues sería una expresión de, eh, de juez, de jurado, de verdugo, ¿no? No una conciencia amorosa, manifestándose a través del conocimiento o de la palabra del Dios amoroso. Es lo que yo considero. No sé si alguien más tenga otro punto de vista, compañeros. Adelante sobre esta segunda pregunta. ¿Qué significa la frase tal como se expresa en la conciencia de nuestros grupos? Adelante con un levantamiento de manos o abriendo sus micros, compañeros. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie, compañeritos? ¿Nadie? Ahora están muy calladitos. ¿No? ¿Otra personita más que desee compartir? Bueno, pues entonces vamos con Víctor Javier. Adelante, Víctor. Si gustas guiarnos, Víctor, en esta. Bien, ¿cómo dice la pregunta? ¿Qué significa la frase tal como se exprese en la conciencia de nuestros grupos? Bueno, no siempre se manifiesta un Dios amoroso en los grupos. Hay lo que evita que se manifieste un Dios amoroso en los grupos es la falta de recuperación existente de los servidores, principalmente. La falta de recuperación hace que sirvan por diferentes motivos, excepto por un fin altruista y amoroso. Porque en la falta de amor propio que tiene regularmente el enfermo emocional, anda buscando un prestigio, anda buscando ser reconocido. Y bueno, algunas ocasiones, pues, se empoderan personas que no tiene nociones de lo que es la tradición, ni tampoco los pasos de recuperación. No se manifiesta eso, ¿no? Y uno lo puede ver en los servidores como una persona que nombraron coordinadora de un grupo y no sabía nada de las tradiciones y obviamente que quería hacer las cosas a su manera. Se empoderó y las otras personas que estaban ahí no sabían cómo actuar para regular esa situación. La habían elegido hacía 3 meses y ahora a 3 meses de distancia, la persona
estaba empoderada y estaba haciendo lo que bien le venía en gana, sin tomar en cuenta al demás equipo de la mesa de servidores. Entonces, me solicitaron apoyo al respecto y les dije claramente, primeramente, ustedes son la mesa de servidores, pues el grupo le ha dado un voto de confianza a ustedes. Son 3. Ahora bien, esta persona, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, vamos a hacer una convocación a esta persona para que se presente a una reunión de servidores. Si no se presenta en el primer llamado, vamos a hacer una convocación a la conciencia y vamos a convocar a la persona a la conciencia. Es decir, vamos a hacer una junta para plantear qué es lo que está sucediendo con esta servidora. La servidora no quiso ir. Entonces, como no quiso ir, la servidora tuvo que ser depuesta. De acuerdo a la segunda tradición, tuvo que ser depuesta y en su lugar tomó su lugar la suplente, que iba a terminar los 6 meses. Y así comenzó una nueva mesa de servidores. No pasó mucho, un mes, y la misma persona que estaba hablando de la otra hizo exactamente lo mismo por la ignorancia de las tradiciones. A los 3 meses que se cumplió, la persona no quería soltar el servicio de la coordinación, ni quería que se hiciera una junta de servicio. Empezó a usar el chat del grupo para decir que ella iba a continuar para cumplir su servicio, etcétera, etcétera. Le hablé personalmente porque me dieron ese encargo el grupo y entonces le hablé personalmente y le expliqué el problema, la situación de que ella necesitaba entregar el servicio y si de ahí era propuesta para continuar en la coordinación, podía hacerlo. Sin embargo, ella se aferró a que le habían dado 6 meses. Empezaron a dividirse el grupo en ideas, unos ideas por aquí, otras ideas por allá, y cada quien con su propia opinión. Mi sugerencia fue que no escribieran nada, que llegado el momento iba a enviarles una prueba de una verdad que decía que nosotros éramos mentirosos, que estábamos abusando, que no sé qué, ok. Saqué el audio de los servidores y corté la parte donde se estaba estableciendo de nuevo una persona en la coordinación por 3 meses, que era la continuidad del servicio de la otra persona. Y se lo puse en el chat y le dije, aquí está la prueba de que se quedó de acuerdo por medio de la conciencia de que después de que fue depuesta la primera coordinadora de 3 meses, la suplente iba a hacer los otros 3 meses para terminar el ciclo. Entonces, cuando todos los demás escucharon el audio y estuvieron de acuerdo y entendieron que no estábamos mintiendo, que estábamos hablando con la verdad, que no quería aceptar esa persona, entonces la situación cambió. La persona se negó a regresar, pero le pedí de nuevo a esta persona, amiga, todos nos equivocamos, pero termina bien tu servicio. Convoca a la junta de servicio y ahí te puedes proponer o te despides del servicio. Es tu opción, ¿verdad? Entonces, al principio no quiso, pero después de que varios compañeros le animaron,
volvió otra vez y convocó a la junta de servidores y entonces entregó su servicio, se propuso quién iba a seguir, porque ella dijo que ya no quería seguir como servidora. Bueno, ok, ¿quién iba a seguir? Y se puso una nueva coordinadora de ese grupo. Esto sucede cuando las personas no tienen noción de las tradiciones ni tampoco tienen noción de la recuperación. No saben lo que están haciendo en realidad, pero cuando usamos la tradición como el medio, la política, como la política, ya que política significa el arte de gobernar, como la política para nuestras buenas relaciones internas y externas. Y si la usamos adecuadamente, esta herramienta, obtenemos resultados muy favorables, como en este caso que les he planteado. Así es que podemos entender este aspecto de la pregunta. ¿Cómo decía la pregunta? Dice, ¿qué significa la frase tal como se expresa en la conciencia de nuestros grupos? La conciencia del grupo puede presentarse como ignorante de Dios, de principios espirituales, y es un grupo en caos, en desorden, y donde no se presenta la recuperación. Y dice una parte del patrimonio que estos grupos de neuróticos anónimos, donde no hay amor, deberían de cerrarse, no permanecer, porque es mejor que permanezca un grupo cerrado que no muestra amor a que dañe la reputación de neuróticos anónimos como un todo. Es lo que nos dice el patrimonio y por eso es importante que estemos conscientes, con conocimiento, con entendimiento, con verdaderos valores para poder mantenernos unidos en buena lid. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos con la tercera pregunta, compañeritos, que nos dice, ¿cómo se les considera a los servidores y qué dominio o autoridad tienen sobre el grupo? Adelante, compañeritos. José, gracias por participar. Sí, fíjense que Josefina, miembro de Alcohólicos Anónimos, hace indiscutiblemente, muchachos, una parte es bien importante, esa parte humana. No puedo hacer dos cosas a la vez, aunque en la mente me venga el pensamiento y a veces el cuerpo reacciona con una respuesta positiva, no es cierto. Estoy presente desde que compartiste el párrafo y evidentemente tiene propósito esta segunda tradición, ¿verdad? Es la oportunidad que tengo de aprender a trabajar en equipo. Es la oportunidad que tengo de desarrollar un músculo que no tenía, ¿sí? Como producto de lo que hoy se está recibiendo, el amor, la aceptación, la aprobación, el reconocimiento de un poder que va más allá del ser humano y que es el único que puede cubrir esas necesidades existenciales. Entonces, ¿cómo se les considera a los servidores? ¿Qué dominio o autoridad tienen sobre el grupo? Bueno, pues para empezar, ¿verdad? Las comunidades de 12 Pasos, en especial a la que yo pertenezco, que es de la que puedo hablar porque le conozco un poquitito, pues es un buffet donde hay mucha libertad. Dentro del servicio puede haber personas que siguen, nada más que ahora sin beber,
en la búsqueda de eso que quizás anduvieron correteando y nunca alcanzaron, o quizás nunca lo hicieron porque el alcohol no les permitía, que es la fama, el prestigio y el poder. Y están los otros, ¿verdad? Que quizás vivieron de eso, tocaron un poquito esa parte y se volvieron obsesivos, compulsivos y no se llenaron, ¿verdad? Porque no hay lleno en eso. Y ya estando acá, pues se dan cuenta de que se están jugando el pellejo, que es de vida o muerte. Entonces, pues se van desarrollando dos tipos de seres humanos. Los viejos, con muchos años, tapando la botella únicamente y se llaman resentidos. Y están los otros que también acumulan muchos años, nada más que ellos han entendido y comprendido y son pilares importantes y se vuelven estadistas. Seres que son guardianes de que se prevalezca la puerta abierta. Y evidentemente, ¿verdad? Dentro de esa autoridad que tienen, ¿verdad? Tienen el resentido, ¿verdad? Está dominando o queriendo someter, pero vive en esa misma cárcel, es lo que tiene para compartir, entonces busca dominar porque vive en ese dominado por los defectos de carácter, la propia enfermedad. Y están los estadistas, ¿verdad? Que a ellos Dios les confiere una autoridad, viene de Él. Y son bien interesantes y yo quiero ser como ellos, que incluso desde el silencio, allá en el rincón, con su puro aspecto, generan un ambiente, un estado exquisito y inspiran. Entonces, pues aquí está, ¿verdad? La importancia. Esto es la economía de Dios. Tanto uno como el otro son muy importantes para Josefina que llega y tenga la oportunidad de elegir qué tipo de ser humano quiere ser ahora sin alcohol. Muchísimas gracias. Gracias, José, por tu compartir. ¿Alguien más, compañeritos? Déjame ver si hay manitas levantadas. ¿Nadie desea compartir esta tercera pregunta? ¿Cómo se les considera a los servidores y qué dominio o autoridad tienen sobre el grupo? Adelante. Pues aquí bueno, yo haciendo recuento de mi experiencia dentro de los grupos, bueno, pues a mí me dan un voto de confianza, ¿no? Y debo contribuir con ese voto de confianza que me dan los compañeros, pues siendo pues responsable con el servicio, informándoles lo que haga con el servicio, sin brincarme las trancas, decimos acá en México, porque mi enfermedad pues es muy dada, ¿no? A querer controlar, a hacer las cosas como yo creo que deben de ser. Y cuando hay una conciencia moral, ilustrada y responsable, como la había en mi grupo presencial, pues me decían, date quieta, como nos la marca la tradición ilustrada, ¿no? Date quieta, chiquita, no te me vayas más para allá, ¿no? Esto hacían los compañeros para hacerme ver que no podía tomar decisiones o hacer con el servicio lo que yo quisiera, o en mi forma o en mi tiempo. No, era como ellos me lo estaban ofreciendo y tenía que ser, eh, corresponder a este voto de confianza que me habían dado los compañeros. Y bueno, pues vamos con la compañera Karina, que tenía su manita levantada. Adelante, Karina. ¿Deseas compartir? Adelante. Perdí privacidad. Adelante, Cari. Perdón, no te escuchamos, entrecortó. Ya no puedo. Ok, gracias, gracias. Bueno, ¿alguien más, compañeritas, que desee compartir esta tercera pregunta?
¿cómo se los considera a los servidores y qué dominio o autoridad tienen sobre el grupo? Ahí de neurótica. Adelante, Aide. ¿Cómo se le considera a los servidores y qué dominio o autoridad tienen en el grupo? Yo, en mi ignorancia, siento que deben de ser amorosos y respetuosos, pero de todo, de todo, tener ese afán de servir y de ser honestos con los cargos que se les da. Quiero decirle que a mí en la presencial de lavar baños nunca me pasaron, porque como soy madre soltera y desde los 14 años yo llevé la batuta de toda mi vida, dirían, no, esta va a ser un desastre. Esta va a mangonear, va a controlar, va a decir. Entonces, a raíz de ir pasando muchos grupos, me doy cuenta que pocos son los servidores que son amorosos, que pocos son los servidores que leen la literatura y no la practican, que cuando yo veo una persona idéntica a mí me cae mal, ¿sí? Porque yo veo que se comen los libros, se comen la teología, el patrimonio y te hablan bonito y te dicen con todo, pero son muy crueles, no sueltan el poder, no sueltan el servicio. Y eso es lo que yo veo en otra persona, es lo que me cae mal a mí, porque así era yo. Aquí en mi familia, en mi casa, nadie llevó la batuta. Y hasta la fecha, mi hija no lleva la batuta a la casa, la llevo yo. Entonces, en mi manera de pensar deben de ser amorosos, deben de dejar que la otra persona crezca y obtenga ese mismo privilegio. Pero la mayoría como que más se infla, más se empodera del poder como un político, más se siente chingón y dice, no, pues aquí vas a hacer lo que tú digas, lo que yo diga, porque yo lo fundé, porque yo soy la que más dinero mete. Entonces, ¿qué autoridad tienen sobre el grupo? No debe de haber ninguna autoridad, debe de sugerirse. Lo dice, tenemos que, pero no debemos que, debe sugerirse. La séptima no se roba. Aquí se abre de 7 a 3. Aquí se lava, aquí se da el café, aquí se da la galleta. Pero no le tienes que manipular. Oye, tienes que traer séptima, si no, no entras. Y eso está sucediendo en muchos grupos. Porque el ego los infla, se curan de la neurosis, pero viene otra enfermedad que no se cura. Entonces, cuando yo observo eso, desgraciadamente es algo como un animalito, me callo, me voy, porque no dan oportunidad que la persona crezca, porque no le dan oportunidad que la persona también se equivoque, porque un servidor debe de ser imperfecto, no que se crea perfecto, como lo decía el padrino Juan Carlos Escamilla. Miren, tóqueme y ya con un tocado ya se curan, ya soy súper. Y claro que cuando veo una persona así, me cae mal porque así era yo, la que llevaba todo el control y hasta la fecha en mi casa. Entonces, pues, solamente Dios sabe, ¿verdad? ¿Qué sucede en estos grupos? Es mi humilde compartir, madrina. Gracias, compañerita. Vamos con Cari. Adelante, Cari. Ay, gracias, es que me estaba escapando un poquito a las escaleras. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Dice, ¿cómo se le considera a los servidores y qué dominio o autoridad tienen sobre el grupo? Mm, Pues los servidores los considero personas que apoyan al grupo, y tienen la autoridad de escuchar al grupo. O sea, eh, es- había aprendido que era conferida por, por, por las personas que los colocaron allí y en el grupo desarrollar los principios espirituales. Entonces creo que pues son como esa luz entre todo el desorden que puede haber, pero siempre y cuando estén trabajando en los suyos, pues, y son como esa personalidad
según el rol que deba desempeñar, un reflejo del programa. Listo, terminé. Gracias. Bueno, vamos a dar participación a la compañera, a la cuarta participación de Sandra. Adelante, Sandra. Y ahorita Sí, vamos a- gracias. Gracias. Pues los servidores solo son fieles servidores y no gobiernan, pero una parte de la literatura dice que un buen servidor debe de ser como un líder, que debe de tener autoridad y responsabilidad. Aquel servidor que solo tiene autoridad no es un buen servidor, pero tampoco aquel que tiene tanta responsabilidad es un buen servidor, porque puede haber juntas de servicio o del área que tienen que tomar ellos decisiones por el grupo y tienen que estar con los pies en la tierra. Gracias. Gracias. Bueno, vamos con Víctor Javier. Adelante, Víctor. Bien. Ok. Los servidores de confianza, no gobiernan, pero son líderes, como bien lo planteaba la compañera Sandra, son líderes. Cuando se entiende y se conoce la conciencia del grupo, se pueden tomar decisiones que más adelante le dirán al grupo las decisiones que tomaron y por qué las tomó. Cuando toma decisiones, considera que va a ser apoyado por su conciencia y por eso toma decisiones. Cuando hablo de su conciencia, estoy hablando de la conciencia del grupo. No somos mandaderos de nadie. No somos mandaderos del grupo. Somos servidores, no mandaderos. También tenemos un criterio en base a las tradiciones, en base a los conceptos. Cuando cuando llego a una oficina de servicios generales y alguien dice, ese no puede ser RSG, porque apenas acaba de llegar a su grupo el día, hace como unos 2 meses, ¿cómo va a ser RSG? Entonces dije, mira, uno, no es cuestión de tiempo, porque yo no llegué hace 3 meses. Yo llegué cuando tenía 20 años. Ahora bien, segundo, lee el primer concepto para el servicio mundial. Dice ahí que son los grupos los que tienen la autoridad sobre esta oficina y toda la estructura. Segundo, ninguno de ustedes puede decidir por el grupo que me envió. Si el grupo me envió porque su conciencia me dio con la capacidad para estar aquí y tomar decisiones con ustedes. Por lo tanto, ninguno de ustedes puede anular la decisión de un grupo. Yo represento a un grupo, no lo represento a ustedes. Y ustedes, como servidores de los grupos, de aquí de ustedes, pasan al área. Pero no está en ustedes decir quién es RSG o quién no es RSG. Eso lo determina el grupo, en primer lugar. Entonces, como líderes y entendemos lo que son los conceptos, las tradiciones, etcétera, ponemos en serio que ponemos orden donde no hay orden. Cuando se ofreció el asunto de que una tesorera se le acusaba de faltantes porque hubo un congreso
Y yo no estuve en ese congreso, pero se empezó a plantear el tema dentro de la Oficina de Servicios Generales, perdón, dentro del distrito, la oficina de distrito, y que yo escuché el tema. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque los grupos están demandando información sobre lo que sucedió ahí. Es un rumor bastante grande, ¿no? Entonces, comento, uno, nosotros no somos jueces, no somos verdugos ni jurados de nadie, pero hay algo que sí podemos hacer, que se nos dé una información de parte del comité. Vamos a solicitar al área la presencia del delegado y la presencia del comité. No, pero es que no van a querer venir. No, ellos tienen una responsabilidad con nosotros, porque representamos a la esencia de la asociación civil a la que pertenecemos. Y por lo tanto, ellos tienen que acatar de acuerdo a la novena tradición. Ellos no se pusieron ahí, lo pusieron los grupos. Ningún líder de la estructura está puesto o autonombrado, sino que los ha puesto básicamente el grupo que ha conferido la confianza al RSG y posteriormente al área y posteriormente al delegado. Entonces, entendamos esto. La novena tradición nos avala en este aspecto. Bueno, les hice un documento para la solicitud. Se hizo la solicitud. Cuando regresó la respuesta sobre el día en que iban a venir, vinieron. Todos los del comité vinieron, excepto la tesorera, excepto eso. Pero la primera palabra que dijo el delegado estatal, dijo, por primera vez en mi servicio, me encuentro con los que sí saben de principios, los que sí usan los principios para el bienestar de la estructura. Y los felicito a ustedes por haber solicitado nuestra presencia para que podamos darles con claridad un informe. Entonces, ¿qué pasó? Volví a repetirles, no es un juicio. No vamos a sentenciar a nadie ni vamos a demandar a nadie, solamente estamos solicitando la información y pueden hacer las preguntas aquí al comité, lo que ustedes deseen, pero no es un juicio. Recuerden eso, claramente. Es una aclaración para llevar algo claro a nuestro grupo sobre eso que sucedió en el Congreso. Nada más. Se hicieron las aclaraciones pertinentes, las preguntas pertinentes y se acabó el asunto. ¿Por qué? ¿Cómo una mesa de servidores del grupo puede estar perpleja ante una situación y no poder encontrar entre todos una respuesta? Porque no están pensando en principios, están pensando en personas. No, no va a querer venir aquel o el otro y van a decir que esto, que lo otro. No, es que es un deber como servidores para con nosotros, tienen que hacerlo. Pensemos en base a principios y no a personalidades. Por otra parte, de los líderes, hay dos tipos de líderes. El que pone el grupo y el líder moral del grupo, donde todos, cuando están perplejos, todos miran hacia ese líder moral. ¿Qué dice el programa de recuperación con esto? ¿Verdad? Pero también está otro
el líder sangrante, el líder resentido, que siempre está moviendo a la gente, ¿verdad? Para ser postulado, para tumbar a las demás personas, para hacerle difícil su labor, su servicio. Y a veces hay muchos de esos resentidos. Pero cuando trabajamos bajo la voluntad de Dios, por el entendimiento de los principios espirituales, poco o nada nos hacen. Por eso nos sujetamos a principios espirituales. Cada grupo tiene su propia autonomía y cada grupo hace las cosas como mejor cree necesario, siempre y cuando no transgreda a la asociación anónima como un todo. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos al segundo párrafo de esta segunda tradición, compañeritos. Recordando que estamos estudiando y estamos aprendiendo todos juntos de estas tradiciones. Y bueno, nos dice el segundo párrafo. ¿De dónde obtiene AA su orientación? ¿Quién lo dirige? Eso también puede parecer enigmático a todos los amigos y recién llegados cuando se les dice que nuestra sociedad no tiene un presidente con autoridad para gobernarla, ni un tesorero que pueda exigir el pago de cuotas, ni una junta de directores que pueda arrojar a las tinieblas exteriores a un miembro descarriado, que ha hecho que de hecho ningún AA puede dar una orden a otro ni imponer su obediencia. Nuestros amigos se quedan asombrados y exclaman, esto no puede ser, tiene que haber una trampa en alguna parte. Y nos dice la primera pregunta, ¿de dónde recibe el grupo su orientación y quién lo dirige? Adelante, compañeros, ¿quién desea compartir bajo su opinión o entendimiento de la lectura? Adelante, con un levantamiento de manos. Espérenme, porque me salí. Déjenme ver las manitas. Que me salí. Ay, no las puedo ver acá. No sé qué pasó. Espérenme. Sandra, adelante, y luego José. Adelante, Sandra. Me parece que hay guías y existen manuales. Por eso no. Te escuchamos un poquito lejos, Sandra, si te puedes hacer. Ahí Ahí ya te escuchamos. digo que existen las guías a seguir y los manuales, y ahí es donde uno se va dirigiendo de las labores que tienen que hacer los servidores. Y pues nada más es el poder superior quien nos dirige. Gracias. Gracias, Sandra. Adelante, José. Bueno, me uno y comulgo con lo que acabo de escuchar. Tenemos manuales de servicio. También está el acompañamiento, dándole vida al principio del apadrinamiento, la colaboración del guía espiritual. Por otro lado, nos apoya enormemente la propia experiencia vivida desde la naturaleza humana, aunada al uso y el abuso del detonante, en mi caso el alcohol. También apoya mucho las propias experiencias que se escuchan y las que están plasmadas en nuestra literatura. Y indiscutiblemente es guiado por ese sexto sentido, ese poder que viene de Dios, que guía, que instruye, que orienta desde la recuperación, ¿verdad? Y eso no significa que ese individuo, ese ser humano
sea un producto terminado, ¿no? Simple y sencillamente tiene la claridad, la experiencia vivida de lo que es la enfermedad mental, emocional, y tiene la experiencia vivida de lo que es el esfuerzo y la valentía con sinceridad de vivir los principios en todos sus asuntos. Entonces está indiscutiblemente la mano de Dios, y donde Dios no está, evidentemente o se cierra la puerta o se experimentan situaciones iguales, incluso peores, pero ahora sin alcohol. Y Dios nos libre o me libre a mí de ser parte de ese equipo, y Dios libre a aquel que llegue a un lugar de ese índole. Gracias. Gracias. Karina, adelante. Gracias. Pienso que la orientación la recibe bien sea de la conciencia informada o desinformada. Depende. Y para que la conciencia esté informada, pues ya lo que dijeron las compañeras, y la desinformada, pues la práctica de los defectos para todo su esplendor. Listo, chao, terminé. Gracias. Bueno, pues ya están las 3 participaciones. Vamos con Víctor. Adelante, Víctor. Bien. Recuérdanos la pregunta, por favor. Dice, ¿de dónde recibe el grupo su orientación o quién lo dirige? Bueno, la orientación se obtiene de los líderes estadistas, si es que el grupo tiene. La orientación viene de la literatura, indudablemente, porque como líderes estadistas, la persona tiene que hablar de la literatura. Como un líder resentido, no va a hablar de la literatura. Y si habla, va a hablar con distorsión. Mm, La orientación viene de la experiencia del grupo como la literatura. Y eso es importante porque a veces surgen personas que quieren que todo se haga entre punto y coma de lo que está escrito. Y se olvidan. Se olvidan de que todos, la literatura es sugerida. Toda es sugerida. Y que el grupo la toma para poder mm, valorar la experiencia que se ha venido a tener a través del tiempo en las sugerencias del manual de servicio. Y para el estadista, el manual de servicio es una visión de lo que pueda suceder en el grupo, y dentro de esto hay una posible respuesta, pero a veces no hay una respuesta específica para un problema o una situación singular. Y ahí es donde se requiere el criterio y el entendimiento del espíritu de la tradición. Surgen personas que con el libro en la mano quieren andar corrigiendo a medio mundo. Pero ¿y quién los puso ahí como juez? ¿Quién los puso como árbitro? ¿O quién los puso como sobriómetros? Nadie. Solamente su locura de perfección. ¿Sí? Porque todo líder, como todo grupo, tiene derecho a equivocarse, como tiene derecho a enmendar y como tiene derecho a experimentar. Lea la cuarta tradición. Entonces, por eso es importante entender que nuestra guía son principios espirituales.
y la experiencia probada de los líderes. Esa es la cuestión. Ahora, ¿quién tiene la autoridad? Sin duda, Dios tiene la máxima autoridad, pero Él ha conferido autoridad a un grupo de servidores para que en ellos se manifieste su gracia, su amor. Pero si ellos no entienden, no están recuperados y no entienden de principios, de tradiciones o de conceptos, de seguro van a ser un estorbo para que se manifieste un Dios amoroso. Va a ser difícil que se manifieste. Pero, ¿por qué? Porque Dios no obliga nada a nadie. Él simplemente pone el esquema, esto es lo que tienen que hacer. Si lo hacen, muy bien, les va a ir bien. Si no lo hacen, pues le va a ir mal. Así de sencillo. Usted sabe, usted decide. Aquí no se dan castigos. Aquí no se imponen palabras de ninguna índole. Aquí ni se dan castigos, ni se corre a nadie. Se corren solos, se van solitos, con su confusión, se van solos, con su intolerancia corren. Y como dice la primera tradición, ¿verdad? Que como no se dan castigos, que el individuo se castiga solo. Y se come solo con sus resentimientos y con sus odios y con sus venganzas y con su locura. Porque no comprende el amor y la misericordia de Dios en principios espirituales. Quiere manipular y quiere controlar y a fuerzas quiere corregir, sin antes proponerle a la conciencia una situación, algunas cosas, para que si hay algo mal que se corrija, o si yo estoy mal que me corrija. La conciencia. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos con la segunda pregunta de este párrafo, que dice, ¿qué les parece esto a los recién llegados y a nuestros amigos? ¿Cómo pueden ellos? Se expresan asombrados. ¿Quién quiere dar su punto de vista, compañeros? Adelante. Adelante con un levantamiento de manos, abriendo su micro. Dice No, nuestro... Cari, Adelante, Cari, gracias. en mis inicios no entendía que era una nueva estructura. Luego fui viendo que mi estructura estaba tan rota que la estructura donde empecé me estaba dando ese soporte. Luego vi que pues también ya con más detenimiento y calma, lo que hablaba antes, lo que se hablaba antes de la pregunta anterior, la respuesta no se vive en los grupos, la bondad no, la buena voluntad y esto de los principios espirituales, así del todo, porque se está aprendiendo y entonces entre la enfermedad y esa dificultad pues se complica. Así que ay, estoy en la calle y ya me estoy dispersando. Bueno, creo que ya. Listo. Chau. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que desea compartir su experiencia o su opinión sobre esta pregunta? ¿Qué les parece a los recién llegados? Dice, quedan asombrados, ¿no? Y exclaman, ¿cómo esto no puede ser? Debe de haber algo por ahí, ¿no? José, adelante, José.
Bueno, hablando desde mi experiencia, ¿verdad? Parándome como la recién llegada. Pues la primera vez, muchachos, sinceramente ni recuerdo. Ahora sí que si pasó, yo no me acuerdo. Esta segunda vez que regreso, sinceramente, yo experimenté una sensación aunada, por supuesto, como lo que es la raíz, el pensamiento de una gran libertad, y eso a mí me cautivó, me conquistó, no hubo, fue tan poderoso esa impresión que me cautivó. Evidentemente, sobre la marcha, ¿verdad? Me voy percatando de que así como hay promesas, como hay esa vida útil, feliz y duradera, también está la otra parte, ¿verdad? Que tiene que ver con desobedecer principios espirituales en un terreno espiritual y moral. Y doy gracias, me encanta ser parte del mundo maravilloso, del mundo de los iguales, desde donde pertenezco, Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, esto es en 12 pasos. Gracias, José. ¿Alguien más, compañeritos, que desee compartir? Sí, es asombroso, ¿no? Yo creo que como estoy acostumbrada fuera a ver gobernantes, jefes, etcétera, pues sí me pareció extraño cuando llegué a un grupo y decir, ¿cómo es posible que aquí todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos voz y voto en las decisiones, ¿no? Fue algo muy impactante para mí, pero con el tiempo me fui enamorando de esa forma de trabajo que decía, wow, qué genial, qué bonito que, que aquí se haga democracia. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, vamos con Víctor Javier, si ya no hay más participaciones, compañeros. Adelante, Víctor. Hola Olivia, ya acabamos. Sí, ya nada más con esta, ya vamos a la otra etapa para dejar Ok. pendiente. Ujú. Bueno. ¿Cuál es la pregunta, Olivia? Sé qué les parece esto a los recién llegados y a nuestros amigos cuando, cómo pueden ellos se expresan asombrados. ¿Cómo puede este puñado de anarquistas mantenerse unidos? Algo debe de estar mal por algún lado. ¿Cómo es eso de que no tienen un presidente, no tienen una junta que dé castigos o que expulsen o pongan multas? ¿Cómo es posible que se mantengan unidos estas personas? Pero al detenerse un poco más, se dan cuenta de que las personas que están ahí están por voluntad propia, porque han descubierto que una forma de mantenerse unidos es la única forma en que va a poder ayudarse a recuperar el individuo y para esto necesita acallar sus deseos personales, para que el grupo se mantenga en su bienestar común. Indudablemente le dan prioridad a la unidad del grupo, porque sin la unidad del grupo dejaría de latir el corazón y llevar este mensaje a todas las arterias mundiales. Por eso, eh, la persona se somete voluntariamente a principios espirituales cuando cuando comprende la importancia de estos para aprender a convivir en equipo, para poder aprender a trabajar en equipo.
porque hay personas, parece que están sacando ideas solamente para ser tropezadero del grupo y no apoyo del grupo, ¿no? Hagamos las cosas fácil, hagamos las cosas sencillas, no te compliques la existencia, dedícate a arreglar tu existencia, tu vida, sométete a la mayoría. Lo importante es que estás recibiendo la recuperación que necesitas, el apoyo que necesitas, el alimento diario de esperanza que te da un grupo. Porque cuando la persona se sale de principios espirituales, dice ahí, enferma y muere. Y la muerte es la separación de Dios. Eso es muerte espiritual, separación de Dios. Entonces, separación de principios espirituales, la no práctica de principios espirituales. Son víctimas de su propia intolerancia y de su propia ignorancia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso, las tradiciones son un legado que ha provisto la vida misma para que los grupos se mantengan. Y el quien inició este movimiento, que fue la asociación civil llamada Alcohólicos Anónimos, este movimiento lo inicia y hoy esta asociación, aunque esté muy enferma el día de hoy, ha permanecido casi 90 años. Así que es un ejemplo de que si seguimos estos principios podemos permanecer, pero nosotros no queremos permanecer enfermos, ni que se desvíe de principios espirituales. Queremos que nuestro grupo permanezca sano. Y por eso le damos punto, un punto de vista, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿La enfermedad? No, la recuperación. Ese es el objetivo. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, pues ahora sí, compañeros, vamos a la otra parte de sus compartires, dudas, sugerencias. Adelante. Quien desee participar puede hacerlo. Bueno, pues de ahí por ahí ya nos pusieron alguna participación en el chat. Muy interesante de la compañera Isabel. Ahí si le quieren dar una leidita, compañeros, ahí está para todos. Y bueno, vamos con José. Adelante, José. Familia, hola, muy buenas tardes. Josefina, miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Y esta segunda tradición me encanta, ¿verdad? Yo entiendo que las tradiciones son principios que precisamente decía ahorita mi brother amado, que cuando ya se tiene algo de conciencia y claridad de lo que es la propia naturaleza de la enfermedad espiritual más el detonante, y ya se ha logrado cierta identificación con el método de solución, se entiende y se comprende que hay una gran necesidad mía de permanecer hasta ver el milagro, ¿no? Y se le da vida a ese corazón que si deja de latir, pues muere el individuo. Y ya en esta segunda tradición, ¿verdad? Me colabora a mí para que, especialmente cuando se suscitan situaciones que de acuerdo a mi propia perspectiva, a mi propio entendimiento en relación a mi propio desarrollo espiritual, pudiera considerar que no es la mejor opción o la mejor decisión, esta tradición me colabora aunada a esa cuarta verdad y al resto de las mismas, a que se está suscitando una situación
que si bien es cierto, no es lo que yo quisiera, sí es la voluntad de Dios. Sin embargo, hay algo bien importante en esta tradición. El resultado que arroje la conciencia va a depender precisamente de lo despierta que esté esta conciencia que conforma este grupo. Porque evidentemente mientras mayor, simple e incrédula sea la conciencia, evidentemente menos se le estará dando vida a lo que es la voluntad de Dios. Sin embargo, esto es un trabajo en equipo. Dios permite que sucedan situaciones muy desagradables para el individuo porque precisamente a través de la tribulación se gesta una gran virtud muy poderosa, la paciencia. Entonces, una conciencia bien informada evidentemente tendrá actos de amor y hay quienes, ¿verdad? Dicen, no, a mí si no me hubiesen tratado con sapos y culebras, yo la verdad seguiría como estaba, incluso peor. Entonces, hay quienes dicen, no, a mí me tratan con la punta del pie allá afuera y que me traten con la punta del pie aquí adentro. Entonces, es un verdadero misterio. Aquí lo importante es, y a mí me queda claro, que parada desde abajo, yo ocupo ser muy responsable cuando levanto la mano tanto para votar por alguien para prestar un servicio, como cuando levanto la mano o acepto un servicio. Esto es con amor y comprensión. Me encanta una regla que no está como tal en la literatura, pero que desde mi experiencia en el caminar de mis 12 pasos de recuperación, ha sido muy poderosa y allá te lleva, que es la regla de oro. Palabras más, palabras menos, trata como tú quieres que se te trate. Y eso no significa que yo trate como princesa para que me traten de princesa, no. Se trata de que yo trate como lo que son la máxima creación de Dios, independientemente de que lo reciba o no. A mí eso me lleva a un estado y me concede Él un poder para poder aceptar y rechazar los dardos que puedan venir desde la propia enfermedad. Y eso no significa que yo no la tenga, simple y sencillamente que hay una armadura que protege. Entonces está muy interesante esta tradición. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Con esto concluyo mi compartir. Felices 24 horas y gracias por el servicio. Gracias a ti, compañera, por tu compartir. Creo que Cari quiere compartir. Tenía el micro abierto. Adelante, Karina. No, entonces me equivoqué. Perdón. Bueno, ¿alguien más, compañeros, que desee hacer algún aporte, algún compartir? Adelante, pueden levantar su manita. Bueno, yo aquí tengo una pregunta. Víctor, cuando llegué a los grupos, alguna compañera decía que debían ir de la mano. O sea, si tú estás practicando el primer paso, por ende, primera tradición y primer concepto, porque van de la mano, ¿no? Y creo que sí es necesario para que haya esa conciencia moral e ilustrada. ¿Estás de acuerdo con esto, Víctor, o qué nos puedes dar del punto de vista sobre esta parte? Bueno, unidad, servicio y recuperación. Recuperación, unidad y servicio. Los pasos de recuperación son importantes para el individuo, pues de ahí va a depender su salud mental y emocional.
La tradición es importante para mantenerse unidos dentro del grupo. Comprender la tradición no es para defender mi derecho, sino para consolidar el derecho grupal. No es un trabajo para el individuo. Que el individuo dice, ay, es que yo las llevo a mi casa, pues llévela donde quiera. Pero el objetivo de la tradición es mantener al grupo vivo y bien, donde la salud y la enfermedad puedan participar en orden y donde pueda prevalecer la salud. Por eso dice, practicas los pasos, si practicas la tradición, procuro hacerlo, ¿sí? Y practicas el concepto en tu grupo, muchos grupos no. En los grupos en que yo he estado compartiendo, sí. Porque gracias a los conceptos hemos podido resolver problemas graves en la ignorancia de las personas que están en los grupos. Hemos tomado una guianza donde no buscamos ni prestigio ni poder, sino permanecemos en la justicia que otorga Dios a través de la práctica de principios espirituales y no una propia justicia. Ahora, que si es conveniente, pues si así lo cree, está bien. Pero así como puede ser individual, el análisis de los pasos personal, estudio, análisis, investigación de los pasos de recuperación. Lo que sí no es individual es la práctica de la tradición, sino que es una práctica grupal, no individual. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, ¿algún compartir, compañeros, sugerencia, comentario, pregunta? Adelante, si no nos vamos temprano. ¿Nadie, compañeritos? ¿Todo claro con esta segunda tradición? Yo tengo una pregunta, Ari. Adelante, Ari. Señor Víctor, ¿cuándo se crearon las tradiciones? Ya, listo. Finish. Gracias, Cari. Adelante, Víctor. ¿Cuándo se crearon las tradiciones? Fue la pregunta, creo. Las tradiciones. Si recordamos las fechas que nos menciona la tradición, creo que es la 3, donde nos hablan del anécdota del este hombre, ¿cómo se llama? Ed. Ese hombre que era ateo y que no quería a Dios en el grupo. Lo quería correr del grupo a Dios. Y los demás estaban enojados porque Dios era su amigo, su compañero. La mayoría. Hoy es al revés. Hoy corren a los que tienen a Dios, a esos no los quieren. A los que son beligerantes, a esos sí los quieren ahí. No hables aquí de Dios, no, fuchi, no hables de eso. Pero, pero en aquel tiempo no. La mayoría de ellos tenía una fe en Dios y hacían oraciones matinales y todo eso. Pero según mis cálculos, debió haber sido después del libro azul, que se escribe el libro azul en 1939. Mm, la tradición debió haber llegado como en 1940,
¿sí? ¿Por qué? Porque Bill W. toma la experiencia de los grupos. Así que los grupos tuvieron que haber vivido unos 7, 8 años de experiencia y de ahí él sacó la experiencia elaboró la experiencia del grupo y el mundo, porque tiene una experiencia del mundo, de la sociedad que nos rodea, que experimentó y que es una lección de vida para, para el grupo hoy en día, como lo que dice la primera tradición de Eddie Rickenbacker, o como dice también la tradición, ¿verdad? En otros aspectos donde entra la historia de los washingtonianos y de otras experiencias fuera del grupo, como la que habla de la cuarta tradición. O sea, tuvieron que haber experimentado durante un buen tiempo para que Bill W. pudiera tener esa visión. Y a mí me encanta lo que escribió Bill W., me encanta, pero también me encanta la humildad que tuvo para presentarla ante un grupo de personas y que los ateos empezaron a corregir los encabezados y los interiores de lo que Bill W. estaba proponiendo. Porque en todos decía, pues, Dios, pero ellos dijeron, nosotros no llegamos así. Hola, nosotros llegamos con la situación de, llegamos con la situación de que aunque éramos ateos, fuimos poco a poco aceptando la presencia de un Dios o la concepción de un Dios. Por eso al segundo paso se le puso ahí, ¿verdad? Que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Y un Dios como cada quien lo concibe. Tercer paso. Y así a cada uno de los pasos, los ateos y agnósticos que estaban en ese momento recuperándose, dieron su opinión sobre eso. Así que es muy interesante cómo se llegó a hacer los pasos como las tradiciones, ¿sí? Y en qué años se hicieron las tradiciones. Yo creo que en el tiempo en que se otorgaron las tradiciones como legados, el libro azul, las tradiciones y los pasos, fue antes de la muerte del doctor Bo. Cuando se entregó ese legado, cuando llegó la madurez de la estructura de Alcohólicos Anónimos, ahí es donde empezó ya a tener más fuerza, o vaya, ya había dado vida la tradición, ya había comenzado, porque empezó a hacer una discusión. La gente no quería tradiciones. Hacen lo que muchos hacen hoy en día. No, háblanos de tus borracheras, dinos cómo te ponías. Pero no nos hables de esas malditas tradiciones. Pues sí, pero no, 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 no. Es lo mismo que dice, no nos hables de la recuperación. Háblanos de ti, mira, cuéntanos cómo te ponías, cómo sufrías y eso. Pero ¿qué vas a ganar con eso? Sí, ya lo sabes, pero la recuperación todavía no la conoces. Hay más ganancia en que te hable cómo me estoy recuperando a que te hable de qué tan enfermo estuve. Pero en fin, fue por allá por 1940 y tantos, creo yo, ¿verdad? Porque no tengo la fecha en concreto. Gracias, pero te lo voy a investigar y te lo voy a enviar. Gracias. Gracias, Víctor. Hay una pregunta en el chat, dice,
He escuchado que las tradiciones se llevan a la casa y se practican con la familia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Esto es válido? Muchas gracias. Si a una persona le resulta llevar la tradición a la casa, yo creo que va a tener que modificarlas. Porque sí es cierto, el bienestar común, la unidad y bienestar común dentro de la casa, me parece formidable, ¿no? Pero tienen que estar de acuerdo las dos cabezas. Y no puede ser democrático. ¿Por qué no puede ser democrático? Porque si hay niños, si hay jóvenes, están sujetos a la autoridad de sus padres. Y ahí las cosas no pueden ser sugeridas en muchos aspectos. Ahí tiene que haber orden y tiene que haber una dirección. Que pueden usar el método de la sugerencia, el método del diálogo, la convivencia, está bien, pero tiene que haber una autoridad firme en cuanto a la educación de los hijos se refiere y al desarrollo del amor que ellos tienen. ¿Cómo vas a poner una tercera tradición en tu casa? Todos son bienvenidos, no importa que sean sexos servidores, no importa que sean, que no tengan dinero, que sean mendigos, que sean locos. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a admitir todo eso en tu casa? Pues obviamente no. No, eso es locura eso. ¿Cómo vas a permitir? ¿Cuál es la tercera tradición que tienes en tu casa? Sí, ¿cuál es el requisito para pertenecer a tu familia? A ver, cuéntame, ¿verdad? Entonces, y la cuarta tradición, la autonomía de la casa. Ahí todavía puede haber más coherencia, ¿no? Porque ¿cuál es la autonomía? Mira, aquí no vas a llegar a tales horas. Aquí tienes que llegar a tales horas, se desayuna a tales horas, se come a tales horas, etcétera, ¿no? La, la, todas las cosas, sus cosas personales deben estar en sus cuartos y en sus cuartos deben estar guardados en sus gavetas y en orden. Y esta es la autonomía de la casa. Bueno, pero ya la pusiste ahí, ya le hablaste a todos, juntaste a toda la familia, le dijeron, les proponemos esta autonomía. ¿Quién está de acuerdo? De seguro muchos no iban a estar de acuerdo. Si no usas la autoridad, no van a estar de acuerdo. Entonces, una familia es diferente, que pueden ilusionarse de que, ay, vamos a llevar la tradición a la casa, bueno, llévesela. Si la puede practicar, qué bueno. Después nos platica cómo practica usted las tradiciones, ¿no? Y si nos puede dar una conferencia mejor, cómo usted está practicando las tradiciones en su casa, para también hacerle algunas preguntas importantes de lo que dice la tradición y cómo lo lleva usted en su casa. Así que la tradición yo la dejo en el grupo para el grupo y hay algunas sugerencias y cosas importantes para mantener el bienestar común y la unidad de la familia, como el diálogo, la comunicación, la manifestación de amor, el ejemplo. Eso es otra cosa. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir? Adelante. ¿Todo bien? ¿Todo claro, compañeros? ¿No hay ninguna inquietud, compartir, etcétera? Bueno, pues entonces, Y buenas tardes. adelante. Sí, sí, perdón. Adelante. Mi nombre es Ana y les escucho de California. Se me ha hecho muy interesante escucharlos, puesto que tengo yo muy poquito en los grupos muy poco tiempo en los grupos de Al-Anon. Obvio, pues vengo de familias ah, alcohólicas, ¿verdad? Mis familias son alcohólicos, la mayoría, ok. Mi pregunta es, ah, yo estoy muy interesada en aprender, ¿verdad? En mi grupo, por ejemplo, mi pregunta es, o es una sugerencia, o es pues algo que me puedan como decir qué hacer, ¿verdad? Porque en mi grupo hace poquito, sí como que les tocaba, me imagino que les tocaba como en un compartimiento tenían que buscar un orador, ¿verdad? Entonces, es un grupo como de unos 8 o 9,
pues la mayoría nadie pudo, unos trabajaban, otros tenían cosas que hacer, pues nadie pudo y le tocaba al grupo, ¿verdad? Entonces se refirió, me dijeron a mí, lo puedes hacer. Ana querían que yo desarrollara el tema de precisamente la cuarta tradición, pero por ejemplo, pues yo les dije honestamente, sí me gustaría, pero yo de hecho tengo muy poco tiempo, ni siquiera tengo idea ni qué son los pasos ni qué son las tradiciones, ¿verdad? Les dije, yo estoy dispuesta a aprender, pero no tengo ni idea. ¿Qué podría hacer yo? ¿Puedo desarrollar yo, qué puedo hacer yo para hacer pues para hablar acerca de la cuarta tradición? Me pongo a estudiar eso, pero no tengo ni idea ni qué son 12 pasos. Entonces, o sea, yo cómo voy a ir a decir, ¿qué puedo hacer en este caso? Gracias, compañerita. Adelante, Víctor. Gracias. Bueno, pues mira, pues lo que has dicho es verdad, ¿no? Si tú no tienes la experiencia de la tradición, lo único que puedes compartir es lo que lees, ¿sí? Pero lo que, porque quieren una exposición de la tradición. Ahí la persona de más experiencia debería de ofrecerse para hablar de la cuarta tradición, porque las personas de nuevo ingreso están para aprender, aunque tengan la buena voluntad y todo eso, pero ellos necesitan aprender. No están para exponer de momento, que puede haber personas que sean hábiles en la lectura y de memoria y que puedan compartir lo que comprendieron de la tradición, porque no pueden incluir su experiencia porque no la han vivido. Y si la han vivido todavía no se han dado cuenta, ¿no? Porque la cuarta tradición, por ejemplo, donde dice todo grupo es autónomo, ¿sí? Todo el grupo es autónomo. Y um, pero la autonomía del grupo está sujeta a la única situación que no les permiten hacer a los grupos es que ellos pongan reglas o vaya criterios que dañen a la estructura como un todo. Por ejemplo, poner una caja cuando entren ahí y dice, "Ah, mira, ahí deposita 5 pesos. Cada vez que entre una persona va a depositar ahí 5 pesos. Sí, bueno, estás cobrando la entrada, ¿no? Que le puedes decir que es voluntario, que puedes decir muchas cosas, pero el asunto aquí es que estás cobrando la entrada. Y cuando acá dice que los servicios son gratuitos, entonces estás quebrantando la autonomía de la estructura. Afectas a Al-Anon como un todo ahí, ¿no? Entonces, la autonomía que tú vives dentro de tu grupo son las reglas de convivencia o vaya, los criterios de convivencia, como que el horario, quién va a servir el café, quién va a estar en la literatura, quién va a coordinar el día de hoy, cuándo van a ser las reuniones de servicio, en qué días, cuánto tiempo va a servir un servidor. Todas esas cosas que se miran en una junta de servicio se llama autonomía. Autonomía, la palabra autonomía tiene dos palabras, auto y nomia. Auto significa sí mismo, nomia significa ley. O sea que tenemos nuestras propias reglas de, de asociación. Es decir, nosotros mismos hacemos reglas para convivir adecuadamente. ¿Cómo qué reglas ponemos? Bueno, que el celular esté apagado, que si va a hacer un mensaje, se salga afuera para hacer el mensaje y que no disturbe la junta, que el café se tiene que servir al comienzo
a la mitad o al final de la reunión para no perturbar. Sí. Que si quieren hacer cambios dentro del grupo, pues tienen que hacer una reunión de servicio para ponerse de acuerdo para hacer los cambios que quieran hacer dentro del grupo. Que una persona no puede cambiar las cosas simplemente porque quiere. O sea, todas estas cosas son autonomía. Sí, son autonomías. Pero cuando leas tú la cuarta tradición, que sería muy bonito y muy bueno que lo leas, para que tengas una idea clara del porqué de la tradición. Y vas a encontrarte un poquito de historia de Alcohólicos Anónimos, porque las tradiciones fueron creadas en Alcohólicos Anónimos, de Alcohólicos Anónimos, los vas a encontrar ahí, ¿verdad? Entonces, yo como miembro voluntario de un grupo, me tengo que sujetar a lo que el grupo ha determinado. ¿Sí? No puedo cambiar los horarios. Si me dicen 15 minutos de tribuna y tomo 15 minutos, ya me dicen que faltan 2 para que cierres, punto, sale y te bajas. Porque respetas la autonomía, porque otro tiene derecho también de hablar. Y así es, todo eso es parte de la autonomía, del orden que, que debemos de tener para hacer las cosas. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguien más, compañeros? Antes de concluir, que desee aportar algo o compartir algo. Bueno, parece que ya no, Víctor. Entonces, pues damos por finalizada nuestra reunión como siempre, pues dándole gracias primero a ese poder superior que nos permitió estar el día de hoy aquí reunidos y pues cerrando como siempre con nuestra oración de la serenidad y la responsiva. Víctor, si gustas guiarnos. Bueno, toda aquella persona que quiera, después de nosotros, repetir la declaración de la responsabilidad, que dice, yo soy responsable Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. cuando Cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Neuróticos Anónimos siempre esté ahí. quiero que Quiero que la mano mano de Neuróticos Anónimos siempre esté Ahí. Y por esto yo soy responsable. Por eso yo soy responsable. Dios mío, Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. concédeme Para cambiar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. valor, Valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Sabiduría para reconocer la diferencia. sabiduría para reconocer la diferencia. Reconocer la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la mía. que se haga tu voluntad y no la mía. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Bien, pues muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde, que tengan una bonita cena, que la disfruten. Y recuerden lo que dijo Abraham Lincoln. Solo por hoy seré feliz. El ser humano es tan feliz como se lo propone. Por lo tanto, solo por hoy seré feliz. Tengan buen ánimo. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias, Olivia, por el servicio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos escuchando luego.